En mi Biblia el tema que tiene esta lectura dice: los filisteos capturan el arca. Amén. Analizando en esta palabra, ¿verdad?, vamos a ver de que Dios se manifiesta en medio de cualquier situación, ¿verdad? Dios se manifiesta en medio de cualquier situación, sea como sea, Dios se las arregla. Este pensamiento a mí se me vino así un medio tema para esta palabra, y dije yo: Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Dios tiene todo bajo control, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano Florencio? ¿Cuántas veces ha tenido su vida Dios bajo control? Todo el tiempo. A veces nosotros creemos que hemos perdido la brújula. A veces creemos de que el tiempo de Dios está atrasándose. A veces queremos las cosas así a la ligera, pero Dios tiene todo bajo control. Todo lo que tú has pedido, las peticiones que tienes en tu corazón, Dios está recordando, no se ha olvidado. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje bíblico, cómo es que Dios trabaja el plan de Él. Amén. Leemos, todo lo tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, dice a la letra: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, salieron a la guerra, y trabándose, esa palabra cuando yo la leí dije yo: trabándose, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué significa. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Una pregunta bien importante. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Oramos a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora por esta palabra, Dios mío, que tú nos has encomendado. Gracias, bendito Cristo, por el privilegio tan grande, y esperamos que tú hables a nuestras vidas y a todas las vidas que están en este lugar, que han venido quizás a ver o a expectar qué es lo que pasa en este lugar, pero en esta hora tú tienes un plan grande para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, amén. Cuando yo analizaba esta palabra, veía puntos muy esenciales y muchas cosas de que estaban haciendo el pueblo de Israel bastante equivocados. La palabra dice de que Samuel se levantó y habló al pueblo. Acuérdese que en el versículo 2, vamos a retroceder quizás unos 45 años en la historia. El pueblo de los filisteos era un pueblo bastante diestro a la guerra. Era uno de los imperios más grandes en aquel entonces, juntamente con Babilonia y los medo-persas. Quiero explicarle esto para que usted entienda y vaya conmigo en el mensaje. El ir a la guerra con los filisteos era el ir a enfrentarse con una potencia mundial,
un ejército de que tenía peleadores adiestros a la guerra, hombres fuertes, hombres grandes, mercenarios que no tenían agallas para cortar a nadie, hombres de que eran adiestros desde pequeños a la guerra. Era una tercera potencia mundial en aquel entonces. Israel, como siempre, andaba haciendo lo malo, obedeciendo los caminos de Dios, siempre iba a la guerra. Un punto bien esencial que yo encontré en esta palabra, como les dije, en la historia atrás, Dios ya había dado una profecía a Samuel. Dios ya había hablado a Samuel. Samuel separa al pueblo. Fíjese, una de las cosas de que yo me daba cuenta en esta palabra es de que a veces nosotros tomamos el evangelio como un amuleto. ¿No le ha pasado eso a usted, verdad? Y a veces nosotros creemos de que somos evangélicos genuinos, hombres de guerra en el evangelio del Señor. Traemos la Biblia bajo el brazo y nosotros, ¿verdad?, andamos lejos de los caminos de Dios. A veces quizás no andamos tan perdidos como dicen, pero a veces estamos siendo desobedientes en los caminos de Dios. Cargamos la Biblia y nosotros decimos, yo soy cristiano. Fíjese, en el campamento donde Israel acampa se llama Ebenezer. ¿Cuánto sabe qué significa Ebenezer? Alguien que me diga, los bíblicos. ¿Ah? Laura. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando Samuel se para delante del pueblo, estamos viendo de que el pueblo está siendo dirigido. En esta época no habían reyes. Saúl aparece en el capítulo 11 de primer libro del Samuel. En este momento el pueblo de Israel está dirigido por un sacerdote llamado Elí. Elí tenía 2 hijos. Los hijos eran los servidores en el pueblo de Israel. Pero en el versículo 3, 2 y 3, aparece la historia de estos jóvenes o de estos muchachos que estaban al frente, ¿verdad?, del sacerdocio del pueblo, de que andaban viviendo una vida no adecuada delante de Dios. Fíjese, a veces en la iglesia oímos comentarios nosotros y decimos, esa iglesia no sirve, el pastor no sirve, por eso la iglesia está cayendo, por eso la gente se va, por eso la gente no dura en esa iglesia, porque los líderes, los que están al frente de la iglesia, el pastor no sirve, y empiezan a echarle la culpa a los diáconos, a los servidores, a los que están dirigiendo las reuniones familiares, al pastor, pero no están viendo a veces de que a veces, amado hermano, el pueblo de Dios está caminando por camino que al Señor no le agrada, y no es culpa de los líderes, no es culpa de los diáconos. A veces el pueblo no se quiere someter a la palabra de Dios. Samuel era un hombre de visión, Elí era un hombre de visión. Los hijos de ellos andaban descarriados y por lo tanto el pueblo estaba descarriado. Se llega el momento de que el pueblo entra a la guerra. Fíjese, cuando un boxeador está preparándose para ir a boxear, este boxeador se prepara, entrenamiento físico, come la mejor comida, es un hombre de que anda siempre haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a esta batalla con potencia, quiere noquear al adversario, quiere ser un hombre victorioso, quiere ganar el trofeo que le está obsequiando. Pero amado hermano, cuando estos boxeadores no se preparan para la guerra y salen a pelear desnutridos, no bien alimentados, van a ir a fracasar. El pueblo de Israel andaba siempre en las guerras preparado de parte de Dios. Usted ya tiene idea a dónde vamos.
El pueblo de Israel en el antaño siempre iban a la batalla, siempre y cuando Dios les hablaba de que iban a la batalla, porque Dios era el que les iba a demostrar la victoria. Ninguno del pueblo de Israel salía si Dios no aprobaba ir a la guerra o el ángel de Jehová no iba adelante. Cuando cayeron los muros de Jericó, es un acontecimiento que hasta ahora en la historia se preguntan cómo fue. Que un terremoto, que el canto, que los shofares, que la gente que gritaba, que toda la multitud que caminaba alrededor de los muros, zarceaban los muros y se cayó. Amado hermano, cuando el pueblo de Israel salía a la batalla y Dios lo mandaba, no había ejército que se le pusiera enfrente, porque Dios es el que iba a la batalla, Dios el que iba dirigiendo los ejércitos de Israel. Una de las cosas que yo encontraba en esta lectura en el capítulo 4 es de que empiezan a prepararse para la batalla sin consultar a Jehová. Wrong. ¿Se ha fijado, hermano, cuando nosotros nos creemos autosuficientes? Que yo no necesito de Dios. Yo las cosas las hago a mi manera. Voy a la iglesia cuando quiero, ¿verdad? Llego, le hablo a quien quiera, salgo y nadie me dice nada. Una persona absoluta, una persona que no tiene dirección a Dios, una persona que anda en la batalla solo, una persona que no anda dirigido de parte de Dios para nada, perdió la brújula. El cristiano verdadero es un cristiano que oye la dirección a Dios y sale donde Dios le dice que vaya. Está dirigido por la palabra de Dios. La cosa más errada que yo vi en este capítulo es de que el pueblo de Israel va confiando primeramente, ponga atención a lo que le voy a decir, primeramente en dos hombres que están al frente del pueblo de Israel, que andan en pecado, están viviendo mal delante de Dios, están dirigiendo a un pueblo sin consultar a Dios, no están primeramente viniendo a aquel que dice la palabra que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel dijo: bueno, nosotros tenemos 30,000 hombres ahorita, 30,000 hombres de guerra, hombres adiestrados a la guerra, dispuestos para pelear. Cualquiera podría decir: la iglesia Restauración Familiar es una iglesia de poder, hermanos de que están batallando, hermanos de que van a la guerra. Pero a veces, amado hermano, nosotros nos vemos acá bien guapos, bien vestidos, bien hermosos, bien alimentados, pero en la vida espiritual a veces estamos cayendo, estamos, amado hermano, débiles en la vida espiritual. Por eso a veces en nuestros hogares el enemigo llega y nos roba los hijos, nos roba todo, no hay comida en la refrigeradora, todo, hay problemas en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nos vemos que estamos bien, pero no estamos preparados para enfrentar las consecuencias del enemigo. El pueblo de Israel aquí se volca a una pelea. Déjeme decirle que hasta yo, cuando empecé a leer este capítulo 4 del primer libro de Samuel, hasta yo, cuando leí el versículo 1 y 2 y 3, dije yo: esa guerra no la ganan. ¿Sabe por qué? Porque no iban dirigidos por la dirección de Dios. Miren lo que dice el versículo 3, el 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Estos hombres no venían a jugar.
Estos hombres no venían a ver quién era el más fuerte. Estos venían a acabar, estos venían a devastar. Así como viene el enemigo en nuestras vidas, a veces viene dispuesto a derrotarte, a tirarte al suelo, a acabarte y después reírse de ti. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos estar preparados para la guerra, pero no estamos consultando la dirección a Dios. Versículo 3. Los cuales dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose. Eran hombres a caballo, eran hombres a pie, a matarse con lo que diera lugar, piedra, garrote, espada, de todo. Cuando se enfrentaron en batalla, los filisteos empezaron y hirieron a 4,000 hombres del pueblo de Israel. Hasta ahí estábamos un poco bien. 4,000 hombres no era tanta pérdida, era una pérdida, pero no tanto. Se regresaron al campamento y los ancianos empezaron a preguntarse y dijeron: ¿qué es lo que pasa aquí? Algo mal, algo anda mal acá. ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted a veces en su vida de esa forma? Dice usted: ¿por qué el hermano siempre está bendecido? Tiene buen trabajo, maneja buen carro, siempre veo que trae dinero y yo siempre en la miseria. En mi hogar los biles nunca dejan de llegar, no se paga la casa, la renta apenas salimos, vamos viviendo cheque a cheque y el enemigo está volcándose sobre nuestro hogar. Nuestro matrimonio a veces es un desastre, nuestros hijos andan más perdidos que el mismo, mejor ni le digo. Y a veces nosotros no hallamos la salida y no hallamos el control de nuestra vida. Nuestro hogar está siendo amenazado por el enemigo y está volcándose sobre nuestros hogares y las familias de la iglesia con toda la fuerza. A veces nosotros como cristianos vivimos de cosas que hicimos en el antaño. Usted va a oír testimonios en las iglesias que dicen: hermano, yo era hombre de fe, yo me paraba en el púlpito y predicaba con denuedo, las almas se salvaban, y ahora lo ve usted, no dice ni un amén, no palmetea cuando se canta, está en la silla como que parece mudo, ni siquiera levanta las manos, es un hombre derrotado. Digo yo, ¿qué pasó con los 30 años de cristiano? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde quedó aquel hombre que fue bautizado con el Espíritu Santo y decía hablar en lengua? Todo eso se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque hemos entrado en un conformismo espiritual. Ya la vida espiritual ni el fuego de Dios se está acabando. Vivimos cristianos como amuleto. Amuleto. Pero cuando el pueblo llega al campamento dice: óigame, hermano Abner, y aquella caja vieja que anda por ahí. Cuando yo leía esta palabra decía yo: qué perdidos andaba el pueblo de Israel. A veces la iglesia presenta programas, a veces la iglesia presenta programas buenos, a veces la iglesia presenta cosas buenas, pero parece que no van a funcionar. La gente no quiere entrar, no quiere meterse en el fuego, no quiere meterse en los planes de la iglesia. Hay que andarle rogando, hay que estarle, como dijo el hermano pastor, quizás si le pagamos, venga, vamos a empezar a darle $100 a cada hermano, a ver si esta iglesia se llena. En la puerta vamos a tener como $100 para en la iglesia, tal vez eso funciona. Hermano, nosotros hemos sido llamados como pueblo del Señor, y como pueblo del Señor nosotros
nosotros tenemos que estar presentes en la batalla y presentes en toda obra del Señor. Cuando yo leí este versículo, le digo, no, ¿cuándo no iban a perder la guerra? Le pasó las que le pasaba a David. Cuando David fue elegido rey, se puso su traje de rey, la corona, su capa de rey, y aquel hombre lo miraba arrogante, el rey de Israel. Habían pasado 35, 40 años que David había andado huyendo, y en este momento David había llegado al trono. Cuando David llega al trono de Israel, se le olvida la liturgia que había de hacer para traer el arca del pacto. David lo que hace es reunir al ejército del pueblo de Israel, los generales, los mayores, los hombres adiestros a la guerra, los hombres de que más poder, más viñeta tenían en el uniforme, y dijo, vamos a ir a recoger el arca. What? Y allá iba David con el ejército, con los altos mandos del ejército a recoger el arca. Así les pasó a estos ancianos. Dijeron, oh, yo me acuerdo que tenemos un cajón ahí metido. Algo polvoso está, pero lo limpiamos y lo traemos al campamento. Y dijeron los hijos de Elí, claro, eso es lo que teníamos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a veces, amado hermano, en nuestra vida vivimos nosotros de los recuerdos que pasaron anteriormente, las cruzadas evangelísticas, las campañas donde las almas se salvaban, donde los mudos hablaban, donde los paralíticos se sanaban. ¿Qué pasó ahora? Tenemos escondido el arca. Tenemos escondido el arca del pacto. No sé, yo me identificaba con esta palabra. Digo, wow, yo he andado perdido. Yo he andado algo mal. Hemos perdido la dirección y el arca del pacto. Cuando se acordaron los ancianos y todos aquellos hombres dijeron, oye, traigamos el arca acá. Y ni cortos ni perezosos salieron corriendo, agarraron el arca y ahí venían gritando con el arca en el lomo. Ajá, ¿verdad? Con el arca en el lomo. Y dije, ahora sí, estos no las pagan. Ahora traemos aquí el mero, el que sí puede. Se les había olvidado que a Jehová no se le consulta de esa manera. A veces nosotros creemos que por venir a la iglesia, sentarnos en esa banca, cantar 4 cantos, nos vamos para la casa y nosotros nos creemos la mamá de Superman y la abuelita de King Kong. Fuertes. Creemos que nos va a salir un demonio y lo vamos a reprender. Sal de ahí, sal. Amado hermano, se nos ha olvidado cuáles son los pasos que Dios quiere para que nosotros seamos llenos del poder de Dios. Se nos ha olvidado de que Dios dijo, porque nosotros tenemos que estar viviendo una vida delante de Dios en espíritu y en verdad, orando y ayunando, y entonces dice la palabra, entonces vendrá poder sobre nosotros. A veces oyen las mamás o los papás dicen, mi hijo no quiere hacer caso, no quiere ir a la iglesia, anda perdido, no sé qué hacer. Pues está buscando la dirección equivocada. Estamos buscando la dirección equivocada como el pueblo de Israel. Trajeron el arca y dijeron, ahora sí. Le voy a explicar lo que era el arca. El arca era un mueble
Que ojo, el arca era un mueble de que Dios mandó a Moisés que lo edificara. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la construcción del arca es que Dios específicamente le dice a Moisés: este mueble tiene que ser construido con obra primorosa, de calidad. Por eso, amado hermano, yo tengo esto en mi vida, no sé. Lo mío es la música, la alabanza, la adoración. Cuando yo voy a traer algo, un canto para Dios, a mí no me gusta hacerlo a medias, ni medio ahí rascado. A mí me gusta hacer una alabanza de que Dios se agrade de ella, de que Dios diga: wow, qué hermoso ese canto, qué hermoso están mis hijos alabando a Dios con obra primorosa. Cuando Dios edifica el arca del pacto, Dios lo hace este mueble para que la presencia de Él estuviera en ese lugar. Y Dios específicamente le dice a Moisés: este mueble o esta arca solo será llevada por los levitas del pueblo de Israel, gente santa, gente que viva en la presencia de Dios, gente que esté dispuesta a adorar a Dios y que esté santa delante de Dios. Aquí vienen dos semisacerdotes viviendo mal delante de la presencia de Dios con el arca, sacando pecho. Los hijos de Elí. Dijo: ahora van a ver quiénes somos nosotros, el pueblo de Israel. Y sabe una cosa: cuando el enemigo sabe que usted es cristiano, el enemigo sabe que como cristiano usted tiene poder. También el enemigo sabe de que Dios es el Todopoderoso. También el enemigo conoce la historia de Dios. El enemigo conoce de que Dios es poder. El enemigo conoce de que si alguien está delante de la presencia de Dios, los cielos se abren y el poder de Dios se derrama. Cuando el ejército de Israel llevó el arca del pacto al campamento, dice que aquello fue un estruendo que hasta tembló la tierra cuando llevaron el arca. El grito de aquellos hombres fueron tan grande que tembló la tierra y los filisteos dijeron: wow, ¿y ahora qué hacemos? El Altísimo, dijeron los filisteos, ha venido al campamento y ahora seremos hombres muertos. Seremos hombres muertos. Mas sin embargo, los filisteos no pusieron. ¿Sabe por qué? Amado hermano, cuando nosotros somos cristianos, usted puede pasarle por el frente al diablo como usted puede, como usted quiera, ¿verdad? Se puede vestir de sacerdote, se puede vestir de lo que usted sea y presentársele al diablo. El diablo no le va a tener miedo, el enemigo no le tiene miedo, ¿verdad? Él sabe que usted es cristiano, pero él empieza a probarlo si es un cristiano de verdad y que tiene poder para enfrentar la batalla que el enemigo le va a poner. Los filisteos dijeron: conocemos de que este Dios de los israelitas que acaba de caer, de llegar al campamento, es el Dios que puso en problemas a los egipcios. Fue el Dios que abrió el mar, fue el Dios que sacó agua de la piedra. Ellos conocían la historia, ellos conocían a quién se estaban enfrentando, mas sin embargo a ellos no les importó. Ellos iban a poner la guerra. ¿Sabe una de las cosas de que en esta palabra a mí me tocó? Es de que cuando Dios no está en el asunto, Dios no hace nada. Dios no hace nada.
Usted puede brincar aquí, tirarse al suelo, cantar, gritar, hacer todo lo que usted quiera. Si Dios no está en el asunto, Dios no hace nada. Cuando se prepararon los filisteos y los israelitas a enfrentarse otra vez, ya iban con el arca. Dijeron, ahora sí, vamos a derrotar a los filisteos. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos se enfrentaron con los filisteos, fue tanto el agarre. Y allí ve el arca. Ahí estaba el arca. Llevaban el arca del pacto. Estaban los querubines encima del arca del pacto. Adentro estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, el maná. Todo estaba dentro. Todo lo simbólico estaba dentro, pero la presencia de Dios no había bajado. La presencia de Dios se había alejado. Hermanos, los amuletos no nos sirven de nada. Usted puede andar 3 Biblias bajo el brazo, o una Biblia que mida 4 pies por 30 pulgadas de ancho debajo del brazo. Si la presencia de Dios se ha ido, eso no le sirve de nada. No le sirve de nada. Dios tiene todo bajo control. Cuando los filisteos llegan al campamento y empiezan a pelear, se acaban al pueblo de Israel. 30,000 hombres muertos a espada por los filisteos. ¿Y ahora qué hacemos? El arca fue tomada, el arca fue llevada con los filisteos y Dios no hizo nada. Cuando llevan el arca los filisteos al templo de Dagón, allí Dios empieza a hacer algo. Hermano, Dios puede estar en medio de su pueblo, pero cuando Dios va a castigar a sus hijos, lo hace enfrente de cualquiera, enfrente de quien sea. Dios no le pide permiso a nadie. Si estamos viviendo mal delante de la presencia de Dios, Dios nos va a castigar. Y no es porque Dios no lo quiera, es porque Dios quiere que usted madure su carácter y que empiece a meterse en la presencia de Dios. El pueblo de Israel sabía de que no estaban viviendo una vida agradable delante de Dios, y más sin embargo ellos creían de que Dios iba a ir delante de ellos y hacer todo lo que hacía antes: abrir el mar en seco, derrotar a todos los pueblos que se le pusieran encima. Cuando Dios dice: a este lo dejo sufrir y lo castigo, a él no le importa delante de quien sea, él lo hace porque él es nuestro Padre Celestial y él nos ama. El pueblo de Israel estaba viviendo mal delante de la presencia de Dios. Se habían vuelto idólatras, estaban siguiendo los ídolos y sin embargo siempre querían andar a Dios enfrente. Yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy bueno delante de Dios, pero a veces, amado hermano, la presencia de Dios se ha alejado de nosotros. Usted puede venir acá, presentarse en este púlpito con corbata y saco, predicar un evangelio elocuente delante de este pueblo, pero a veces la presencia de Dios o el Espíritu de Dios anda lejos de nuestra vida. Nos podemos venir acá, cantar cantos espirituales, el pueblo se goza, pero a veces nuestra vida anda lejos delante de la presencia de Dios. Eso le pasaba al pueblo. Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿O qué fue la lección que Dios le enseñó a los israelitas? Cuando Dios va a poner una batalla,
No necesita ni del hermano Nelson, no necesita ni del hermano Abner, no necesita ni del hermano Florencio, no necesita de nadie. Cuando Dios pone la batalla, la pone completa, porque Él es el Dios de los ejércitos. Cuando los filisteos llevan el arca, fue como un trofeo. Llevaron el arca al templo donde estaba Dagón y pusieron el arca donde tenían los trofeos de Dagón. Pero Dios empieza a actuar. Dios empieza a actuar como a Él le gusta. Cuando los filisteos, los sacerdotes se levantaron, Dagón era un dios, para explicarle, Dagón era un dios de los filisteos, de que tenía mitad de cuerpo de hombre y la mitad de las caderas para abajo era un pez. Era un dios pagano. Dagón tenía las manos extendidas, porque el dios Dagón tenía un horno en la parte de atrás donde metían leña, lo calentaban y los sacrificios a Dagón se los ponían en las manos cuando las manos estaban rojas de caliente. Ese era el sacrificio que llevaban ellos a Dagón. Gente, doncellas, niños lo sacrificaban a Dagón. El arca del pacto la pusieron a los pies de Dagón como un trofeo a Dagón. Pero el Dios de los ejércitos es un Dios poderoso y es un Dios que no comparte su gloria, y es un Dios poderoso de que quita reyes y derrota y no habita entre ídolos. Cuando ellos llegaron a ver al dios Dagón, lo primero que vieron, el primer día, Dagón está tirado con la cara hacia abajo enfrente del arca, como adorando el arca de Dios. Y dijeron ellos: wow, ¿qué pasó? Se cayó, pero si no, no hubo ningún terremoto. Lo volvieron a parar, volvieron a poner a Dagón en su puesto. Cuando llegaron al siguiente día, y esto es lo extraño de que yo analizaba en esta palabra, cuando un ídolo hecho de, ¿cómo le llaman a eso? Barro, yeso, qué sé yo. Cuando un ídolo se cae y se quiebra, cuando usted bota una taza y se quiebra, se hace pedazos. Pero analizando esta palabra yo, y algo que descubrí bien importante, es de que cuando Dagón cae, la cabeza de Dagón cae en los escalones donde era la santidad a Dagón. Ponga atención lo que le voy a decir, porque aquí hay misterio y solo Dios lo puede hacer. La cabeza de Dagón cae en los escalones del templo donde era la santidad de Dagón, y las manos, escuche bien, las manos de Dagón caen al frente del arca. Ojo, este ídolo era de piedra o de barro, como dijo la hermana, pero dice la Biblia, y algunos exégetas que estudian la Biblia dicen: esto no lo pudo hacer nada más sino que Dios, con el poder que tiene. Las manos de Dagón estaban cortadas como con láser, no se habían ni estillado. El cuello de Dagón estaba cortado como que con una máquina, precisamente cortadito, sin ningún error. Decía yo: wow, al Dios que nosotros servimos es un Dios, amado hermano, poderoso.
El Dios que nosotros servimos no es un Dios, amado hermano, de que hace las cosas a la ligera, que hace las cosas a la carrera. El Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, un Dios grande, eterno, adiestro en batalla y que nos pelea por nosotros. En esta noche yo le quiero preguntar, ¿en dónde tienes tu arca? ¿Será que andamos en la batalla sin el arca de Dios? ¿Será que nosotros, Iglesia Restauración Familiar, estamos caminando a la guerra y olvidando el arca del pacto? Hágase un autoexamen en su vida y diga usted, ¿dónde he dejado el arca yo? No me lo va a creer, pero el jueves yo empecé a estudiar este mensaje y yo me hacía la pregunta, porque antes de venírselo a dar a ustedes, me cayó a mí primero. Y decía yo, ¿dónde he dejado yo el arca botada? ¿Verdad? Y nosotros andamos en la guerra y andamos sin la presencia de Dios. ¿Sí o no? A veces nosotros como iglesia de Jesucristo creemos nosotros de que estamos ganando la guerra, estamos preparándonos para la guerra, pero nosotros no estamos siguiendo la dirección de Dios, las direcciones de Dios, y hemos olvidado el arca del pacto de Dios. La tenemos metida en el closet. Yo no conozco la vida suya, cómo vive en su casa, cómo se comporta en su casa, qué es lo que hace en su casa. Pero a veces somos cristianos que en nuestra casa la Biblia hasta debajo de la mesa la tiramos. Llegamos después del culto al sofá, la Biblia así, así. Se cae al suelo, la arrastramos con el pie. ¿Cómo queremos ganar batallas en esa forma? Nuestros hijos y nuestras hijas andan viviendo una vida desordenada delante de la presencia de Dios. Para terminar, Elí era un buen sacerdote, ¿sí o no, hermano Florencio? Elí era un sacerdote conforme a los caminos de Dios, pero Elí pagó las consecuencias porque encubría el pecado de sus hijos. Y Dios ya le había dicho y le había dado una profecía. Le dijo, tus hijos van a morir el mismo día. Los 38,000 que murieron en esta batalla, los 30,000 que murieron en esta batalla, los dos eran los hijos de Elí. Elí no había hecho nada malo, pero Elí estaba cubriendo el pecado de sus hijos. A veces el hermano pastor nos predica fuerte y decimos nosotros, ese pastor no sé por qué predica así, por mí lo dijo. Por mí lo está diciendo. Si el hermano pastor predica fuerte, o cualquier hermano que venga a predicar, predica fuerte, no es porque lo está diciendo por usted, es porque Dios está poniendo la visión o el entendimiento a esta persona para hablar a nuestra vida. Los hijos de Elí no murieron porque eran buenos sacerdotes, murieron porque andaban caminando en malos pasos delante de Dios. Elí no tenía la culpa. Elí había vivido una vida santa delante de Dios. Los hijos de Elí habían perdido el arca. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el arca en esta tarde? Dios mandó a hacer el arca del pacto y dijo de que en esa arca iba a estar la presencia de Dios. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros,
¿verdad? El pacto de Dios no lo hizo con el arca, no lo hizo con un mobiliario. El pacto Dios no lo hizo con un utensilio de los que estaban en el arca del pacto. Ahora el pacto de Dios con nosotros está en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo leía un documental acerca de los judíos. Esta es una costumbre de los judíos bien antigua, desde el tiempo de Abraham, y todavía la practican. Y decía yo, wow, ellos usan una serie de cajitas en su mano izquierda y una en el pecho a la par del corazón. Y está en la Biblia, yo no sé si lo ha encontrado, pero yo sí lo encontré. La usó Jesús. Se llaman filacterias. Las filacterias son oraciones, promesas de que el pueblo de Israel hacía en Egipto, que el pueblo de Israel se acordaba en el tiempo de Egipto, la guardaban en estas cajitas, y cuando iban a la hora de oración, a la hora de la oración, ellos se amarran, hasta por decirlo así, ahora en día se amarran las cajitas en su brazo izquierdo, que quede a la par del corazón, para acordarse del pacto de Dios hecho allá en la tierra de Egipto para liberarlos de los egipcios. Cuando vino Cristo, Jesús las usó. No necesitamos filacterias, no necesitamos de arca del pacto, no necesitamos de tener una caja llena de oro. Necesitamos vivir una vida delante de Dios, y necesitamos un corazón constricto y humillado delante de la presencia de Dios, en donde hemos dejado el pacto de Dios en nuestras vidas. El pueblo de Israel perdió la batalla no porque Dios no tenía poder, la perdió porque estaban viviendo mal delante de Dios. Si su hogar, su vida, su matrimonio, sus hijos están yendo mal por la borda, no es porque Dios se ha olvidado de usted, es porque algo, el arca, el pacto, la hemos dejado guardada en algún lugar, y es hora de empezar a buscarla. Dios le bendiga, Dios le guarde, y mi hermano Florencio con nosotros para terminar este mensaje. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Y el fracaso no está en el prójimo ni en el hermano, está en nosotros mismos. Amén. Poderoso, Dios ha hablado a mi vida, y espero que Dios haya hablado a su vida también. Amén. Y no le habló a los que no vinieron, le habló a nosotros que estábamos aquí presentes. Gloria a Dios. Siempre Dios habla a la necesidad de su pueblo. Así, hermanos, solamente un anuncio nomás, recordándoles que el día de mañana tenemos la actividad. Y esperemos que todos los involucremos. Y ves que nos quedamos en la casa viendo. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos.